Buenos días. Ya todos hemos escuchado alguna vez sobre el aumento de las emisiones de CO2 producto de la acción humana, sobre el calentamiento global, sobre sus efectos en la Tierra, pero ¿somos conscientes de sus efectos bajo el océano? Somos un equipo de biología y diseño y les vamos a presentar nuestro proyecto Exópolis. El CO2 que producimos no solo se queda en el aire, sino que se disuelve en el agua. Esto ha generado cambios de aproximadamente 0,1 unidades de acidez menos desde la Revolución Industrial hasta 2010, y se proyecta un cambio de hasta 0,4 unidades para fines del siglo. ¿Y esto qué significa? Estamos bajando el potencial de hidrógeno del océano, es decir, lo estamos haciendo cada vez más ácido. De esta forma, se llama acidificación cuando el CO2 reacciona con el agua y forma una molécula inestable llamada ácido carbónico, que se estabiliza liberando un ion hidrógeno y transformándose en bicarbonato. Es la producción de iones hidrógeno en el agua lo que reduce el pH de esta hacia una posición más neutra, más cerca del extremo ácido de la escala de pH. Por lo tanto, considerando que el valor de pH del agua de mar se encuentra cercano al 8, sabemos que si bien los océanos no se están volviendo ácidos, sí están más cerca de la acidez de lo que lo estaban antes de la industrialización. Estas alteraciones son suficientes para producir cambios en los organismos marinos, tanto fisiológicos como metabólicos, así como también en su interacción con otros seres vivos y con el medio. ¿Sabían que la mayoría de los organismos del mar son invisibles para los humanos? Parte de estos corresponden a las comunidades microbianas conocidas como biopelículas, es decir, diversos microorganismos que conviven dentro de una matriz de exopolisacárido. Esta matriz se asemeja a una especie de telaraña protectora fabricada por los microorganismos para poder habitar en ella, compuesta de proteínas y carbohidratos. Estas biopelículas las podemos encontrar desde nuestros dientes hasta en el fondo del océano, donde son tristemente célebres por colonizar y corroer estructuras como cañerías y muelles. Debido a este biofouling es que muchos consideran las biopelículas marinas como una plaga que debe ser eliminada. Sin embargo, son importantísimas para el ecosistema, debido a la gran diversidad de microorganismos que poseen. Además, preservan el pool genético, contribuyen a la productividad primaria y degradación de la materia orgánica, y se ha estudiado que influyen en el asentamiento de diversos invertebrados y organismos formadores de arrecifes, como los corales. Entonces, si sabemos cómo el CO2 ha afectado el pH del mar, nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo afecta esto a las biopelículas? O más específicamente, ¿cómo afecta el cambio de pH de los océanos en la composición, tiempo de formación y estructura de biopelículas de organismos obtenidos en las costas de las cruces? Y así surgió la siguiente hipótesis. La exposición a un pH inferior a lo normal produce un daño en la integridad de biopelículas marinas maduras, manifestándose como la reducción de diversidad de organismos que la conforman, de la superficie cubierta por la biopelícula y del nivel de compactación de la matriz de exopolisacárido. Por tanto, nuestro objetivo general es evaluar los efectos de un pH relativamente ácido sobre comunidades microbianas que forman biopelículas. Por otra parte, nuestros objetivos más específicos corresponden a evaluar los efectos del pH sobre la composición de biopelículas, es decir, la biodiversidad, la integridad, reflejada en los potenciales cambios de tamaño, y el grado de compactación de la matriz de exopolisacárido durante un periodo de tiempo determinado. Esto lo abordaremos siguiendo un protocolo de exposición de biopelículas crecidas durante un mes en placas de acero bajo dos condiciones experimentales, correspondientes a un pH control, que será el mismo pH del agua de mar de la zona, y un tratamiento de agua acidificada mediante el uso de ácido clorhídrico, hasta un pH de 7.7 o 7.6 para representar el escenario de acidificación predicho por el IPCC para finales de siglo. Luego haremos las mediciones de biodiversidad, cobertura y compactación de la matriz de exopolisacárido a 3 tiempos de exposición, considerando un tiempo control, uno corto y un tiempo prolongado. Las mediciones se harán mediante técnicas de genética molecular, plataforma ImageJ y tinciones específicas como Alcian Blue. Nuestros resultados esperados se resumen en que un pH más ácido generará un daño en la integridad de biopelículas maduras, medible por medio de la disminución de la diversidad de microorganismos que componen la biopelícula, la falta de crecimiento debido a la degradación generada por el ácido y, por lo tanto, una reducción de la superficie cubierta, y la menor compactación de la matriz de exopolisacáridos. Pero además, tenemos otro gran objetivo: poder dar a conocer al mundo sobre la importancia de las biopelículas, qué son, qué es el pH y cómo nuestras acciones de la vida cotidiana están afectando en todos estos aspectos. Así es como el equipo en conjunto creamos Exópolis, un libro interactivo breve para niños de 5 a 12 años aproximadamente que muestra la vida dentro de las biopelículas, explicando conceptos científicos desde la ilustración, el humor y la experimentación.
Para este proyecto nos estamos basando en la metodología STEAM, modelo educativo que funciona las ciencias con el arte. Todo esto con la ayuda de los personajes que habitan en Exópolis, la biopelícula. Entre estos nuestros protagonistas son Dino Clorino, el dinoflagelado artista experto en la técnica de pintura con pH, Romea, la diatomea sabia, que te ayudará a comprender distintos conceptos, y Carla, la cangreja ermitaña, personaje que conoce de cerca la vida terrestre y lleva en su espalda los efectos de la acción humana. Entonces, estos personajes mostrarán la vida dentro de una biopelícula y los efectos de la acidificación mediante una serie de viñetas cómicas coloreables, pinturas sensibles al pH y timbres con diversidad de personajes. Comencemos por las viñetas. En el libro existen 3 tipos. En primer lugar, tenemos las viñetas que explican sobre las biopelículas. Por ejemplo, aquí podemos ver sobre la creación de Exópolis. En la página siguiente, se invita al niño a crear la matriz de exopolisacáridos y aumentar la diversidad de distintos microorganismos con la ayuda de los timbres de personajes y las pinturas. En este caso, nuestro referente más importante fue el libro de los garabatos de Taro Gomi. Luego tenemos viñetas de experimentación. En esta podemos ver cómo Dino te invita a experimentar con las pinturas de repollo para poder aprender sobre el pH. En este caso, consideramos un gran referente el libro de Kerry Smith, Destruye este diario. En tercer lugar, tenemos viñetas dedicadas a explicar fenómenos del océano que se relacionan con microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos una simple explicación sobre qué son las mareas rojas. En cuanto a las pinturas sensibles al pH, estas se generan en base a repollo morado. El pigmento de este vegetal se llama antocianina y se caracteriza por cambiar rápidamente de color al exponerlo a soluciones con distintos pH. Lo que hacemos es deshidratarlo y luego pulverizarlo. Este polvillo, al ser mezclado con agua caliente, genera una especie de acuarela de un color morado intenso. Cabe mencionar que al agregar agua se rehidratan algunos fragmentos de repollo, dándole pequeños grumos que consideramos valiosos, ya que son aprovechados para generar distintos efectos y experimentos. Si bien queremos que las niñas y niños experimenten de manera libre y creativa, hemos creado de todos modos un pequeño recetario en donde se indican algunos materiales que pueden generar nuevos colores, dejando la invitación a dejarse llevar por la imaginación. Finalmente tenemos los timbres de personajes. Estos funcionan con tinta negra y sirven para crear biopelículas diversas y aportar distintas narrativas dentro de la historia. Ahora entrando en temas de formato, cada libro será desplegable como podemos ver en la imagen, de modo en que al finalizarlo se pueda visualizar todo el arte. También está construido con papel con fibra de algodón, conocido como papel de acuarela. De este modo podrá resistir a los experimentos. Este libro viene dentro de una cajita de cartón con sus materiales. En este caso, los timbres de personajes con su tinta y las pinturas de pH junto a un pequeño recetario y un mezclador. Para poder divulgar este proyecto, implementaremos talleres ciudadanos para niños y padres en distintos lugares públicos o municipales, en los cuales relataremos historias y aventuras de los personajes y además se invitará a jugar y experimentar con las pinturas de pH. Pondremos el foco siempre en fomentar la curiosidad y ganas de saber más de los niños, tanto como en educar sobre la responsabilidad que tenemos frente al cambio climático desde una perspectiva menos conocida. Como proyecciones, se podría crear una colección de varios tomos, incluyendo libros de ilusiones ópticas, ilustraciones pop-up, otros para la creación de personajes mediante experimentación con moldes, figuras 3D, todo esto conservando su fin educativo, además de su característico sentido del humor, el lenguaje de cómic y sus personajes. Finalmente, Exópolis busca generar un momento entretenido para el niño o niña, en donde pueda dejarse llevar por su imaginación por medio de la experimentación y el arte, para aprender sobre fenómenos complejos tales como la acidificación, la creación de biofilms en el mar y su importancia para los ecosistemas.